Allí observamos el saludo entre Lucas Barrios y Pedro Saravia. Esto está a punto de arrancar. Va a mover Nacional. Silbato a la boca. Pitazo inicial. Afuera pasa la historia. Aquí ya arranca el juego entre Nacional y Sportivo Luqueño. El último partido de la fecha 16 del torneo clausura. Insiste en Nacional, le va a pegar de afuera. Allí se coloca bien Orlando Gaona Lugo por la zona derecha encarando al Borno. Viene Orlando Gaona con el centro. ¡Oh! Aguilar. Aguilar confundido por algún movimiento de un delantero o de su central. Sí, se retira del Sportivo Luqueño en el apertura. Correcto, va el 12 de junio y luego ya se retira directamente del fútbol. Y sí, digamos que una regla de 3, ¿verdad? Ya no dijo oficialmente, ya no voy a jugar, pero bueno, ya está ahora como parte del cuerpo técnico de Lucas Barrios. El centro de Arrúa, el cabezazo de Tomás, viene el disparo, mirá lo que se acaba de perder Maciel. Abajo del arco en la entrada del área chica, Maciel. Poco creíble. Hizo de la pelota la luna en esta noche en Barrio Obrero. Poco creíble realmente desde dónde termina errando Maciel. Esta me parece termina siendo la situación más importante. Llegando a los 30 minutos de partido, valiéndose de una pelota detenida, con la pegada de Arrúa, con Gutiérrez para bajarla. Avanza Jonathan Ramos metiendo la pelota dentro del área. Está Marcelo, pelota segundo palo. Viene Comas sobre la línea. El disparo. ¡Gol! ¡Gol! Del Sportivo Luqueño. Lautaro Comas entró en el área chica, le rompió el arco. Gran jugada del chico Ramos por la izquierda para meter esa pelota venenosa dentro del área. Marcelo Pérez, que no pudo en primera instancia, en segunda instancia tampoco. Y aparece Comas para romperle el arco a Gerardo Ortiz y marcar el primero del partido. 41,5 del primer tiempo. Golpea el chanchón. Luque 1, Nacional 0. Y esto es lo que le venía faltando al compromiso y al Sportivo Luqueño. Una jugada concreta, una jugada fuerte para pasar a ganar, porque estaba dejando cosas interesantes, apostando a un juego directo, a un juego dinámico, rápido por fuera, con un Lautaro Comas que ya venía insinuándose muy bien por el costado derecho en todo caso. Cáceres por la izquierda, quiere el empate, se mete Cáceres dentro del área, el centro atrás, la tiene el disparo a la parte externa de la red, probó Mauricio. Probó Cabrera, salida para Luqueño. Autoriza Julia Dosa. El disparo que fue... La pelota bajó peligrosamente, pero un poco tarde. Porque fue un agarrón, un forcejeo. Fernando Benítez con el futbolista Leandro Mesa. Creo que hay un pisotón de atrás. Lo llaman desde el VAR. Aquí está. Lo pisa en el talón. Hubo un pisotón. Justo lo pisa ahí en el talón. Clarito le pisa, gritan allí los... Pero es un pisotón al fin. Claro, de intención aquí no hablamos, ¿no? Vamos a ver qué es lo que finalmente decide Julia Dosa. No hay nada. No hay nada. Es que no está preciso Nacional, ¿eh? Es cierto que tiene empuje, pero no encuentra por ahora precisión. Y allí va bien Valdés, el disparo de zurda. ¡Gol! ¡Gol! De Nacional, Hugo Iván Valdés, y el empate que llega para el tricolor. Pedro Saravia también parece, bueno, allí se va a revisar la mano. Aquí también se tienen en cuenta las intenciones, Landolfi, ¿no? A ver, no mano, ¿eh? ¿A dónde pega la pelota? Esa es la cuestión, porque si hay mano es para anular. La duda pasa por si hubo o no realmente mano, ¿no? Y aquí se ve la acción, aquí está. Se la lleva con el cuerpo, dicen algunos. Pero en esta imagen es clarísima. Por ahí pasa la cuestión, ¿no?
Se anula la acción. Sí. Se anula. ¿Todo contigo? Todo ilimitado. Y va otra vez Valdés. Se la lleva Valdés. Pelotas por el medio. Hubo mano. Hubo mano del hombre del Sportivo Opa. Luqueño. ¿Y dónde fue la mano? A 1 ¿Adentro? centímetro del área. ¿Adentro o afuera? Esa es la cuestión. Juliadosa marca la mano, marca afuera. Los de Nacional dicen es adentro. Te digo, a 1 centímetro del área. De la línea. ¿Adentro o afuera? Esa ya es otra historia. No, Afuera. afuera. Totalmente afuera. Sí. Va a O revisar deja esa, correr. ¿eh? Hay revisión de VAR. Allí usted lo tiene al lado, al árbitro. Hasta ahí, todo normal. Afuera, la mano. Pero después, ¿qué pasa? Adentro. ¿Cómo es que le dicen? Sujeción, ¿no? Con el brazo izquierdo, ¿no? De Brizuela. Ahí está. Claramente se revisa el agarrón. Sí. Sí, porque Juliadosa marca primeramente la mano. Sí. Pero como es afuera lo que se estaba revisando y por eso se estaba tardando, era esta jugada. Lo que ocurre después, que es un agarrón con el brazo izquierdo, una sujeción, le impide el paso, el movimiento. Brizuela Valdés. Es un brazo que lo rodea directamente Sí. la parte frontal del pecho, ¿no? Esto es lo que se está revisando, así que Penal para Penal. Nacional. Penal para Nacional, señores. a ver si aparece en su fama de ataja penales Alfredo Aguilar. Aguilar contra Prieto. Penal para Nacional. Lo gana Luque 1-0, 29 minutos. Zurdo. Prieto. ¡Gol! ¡Gol! De Nacional. Richard. Lo hizo Prieto, el hombre que apareció en el segundo tiempo para intentar cambiar la historia del partido. Un penal. El centro de Cáceres al área por abajo. ¡Viene! ¡Upalala! Ingresaba Benítez. El taco de Benítez. Bien para Fabricio. Viene el disparo. Arriba y fue lo último. Ya no hay tiempo, ¿eh? Esta fue la última. Todo contigo, todo ilimitado. Tigo nos presenta al jugador del partido. Señoras y señores, cuando Giancarlos Juliadosa dice que se terminó el partido en Barrio Obrero, 1-1. Nacional y Luqueño, frenada mutua en el populoso Barrio Obrero.